Anthony Templet tenía 17 años cuando acabó con la vida de su padre en su propia casa. Entonces llamó al 911, relató lo que había sucedido y esperó tranquilamente a que llegara la policía. Cuando llegó, obedeció todas las órdenes y se mostraba muy tranquilo. Pero, ¿cuál fue el motivo? Este caso esconde muchísimo más de lo que pensáis. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por el apoyo que le dais a estos vídeos, de verdad, pero por favor no olvidéis, por favor, suscribiros y darle un fuerte like para que el algoritmo pues haga su magia y esto se esparza y crezcamos más. Y recordar que también tenéis disponible la opción podcast a través de la plataforma iVoox y que podéis escuchar anticipadamente todos estos casos tanto con la opción de miembros de YouTube como la opción de apoyo para fans de iVoox. Y sin más, empecemos con el caso. Ya sabéis que si seguís este canal, que normalmente lo que hago es que empezamos con la biografía del victimario y vamos avanzando desde ahí para llegar hasta el día de los hechos, pero esta vez vamos a empezar al contrario, más que nada porque es un caso bastante complicado y yo creo que si lo contamos así, a lo mejor lo entendéis mejor, ¿vale? El 3 de junio del año 2019, el 911 recibió una llamada. Era Anthony Templet, de 17 años. Llamaba para informar que había cogido un arma de fuego y que había acabado con la vida de su padre. Bart Joseph Templet tenía 53 años. Entró en plena noche en la habitación de su hijo para registrarle el móvil. Creía que su hijo se había puesto en contacto con su madrastra y era algo que tenía terminantemente prohibido. Anthony se despertó y descubrió a su padre y empezaron a discutir, cosa que era bastante común entre ellos. Bart intentó agredir a su hijo y este lo esquivó y se encerró en el baño con la puerta cerrada. El padre no dudó en aporrear la puerta e intentar derribarla. Y entonces Anthony disparó 3 veces a su padre. Pero ¿por qué hizo todo esto? O sea, ¿por qué estaba Bart entrando en la habitación de su hijo para registrarle el móvil? Y lo más importante, ¿por qué Anthony disparó a su padre? Vamos a empezar por el principio. Bart Joseph Templet era ingeniero y había conseguido un trabajo en Texas. Allí conoció a la que sería su primera mujer, Teresa Webb. Teresa ya tenía 2 hijos de un anterior matrimonio. En el año 2000 la pareja se mudó a Houston ya que Bart había conseguido un nuevo trabajo. Houston también está en Texas. Las cosas ahí empezaron a cambiar rápidamente. Bart maltrataba tanto física como psicológicamente a Teresa y la situación cada vez era más insostenible. Pero en el año 2002 Teresa se quedó embarazada del pequeño Anthony, así que ya digamos que no se decidió a abandonarle. Desde que nació Anthony los maltratos continuaron y la situación era horrible. De hecho, Bart estuvo en la cárcel 6 meses por estos hechos. En el año 2002, cuando Anthony tenía 7 meses, Bart le secuestró y cuando la policía le encontró no le hicieron absolutamente nada. Bart tenía muchísima labia y les convenció de que no era para tanto, que no había secuestrado a su hijo, que simplemente habían salido a dar una vuelta, así que no hicieron absolutamente nada. Y cuando Bart volvió a la casa con Teresa, actuó como si no hubiese pasado absolutamente nada, como si todo eso no hubiese ocurrido. En el año 2006, cuando Bart no estaba en casa, un amigo llamó a casa de Teresa en plan de forma súper insistente y le dijo que tenía que irse inmediatamente porque Bart le había contratado para matarla, pero que no lo iba a hacer, así que por favor que recogiera sus cosas rápidamente y que se fuera antes de que Bart llegara a la casa. Cuando Bart llegó a la casa, este estaba furioso y se fue detrás de su amigo y no volvió hasta el día siguiente, y como en ocasiones anteriores se comportó como si nada hubiese pasado. En una visita en la que estaban los padres de Bart en casa, Teresa preparó a sus suegros chuletas con huevos para desayunar. Esto enfureció muchísimo a Bart, que le arrojó un vaso de leche a la cabeza y empezó a pegarla repetidamente, a pesar de que los padres de este le rogaban que por favor
parase. Bart echó a los padres de casa y Teresa aprovechó esta oportunidad para decirle a Bart que ella se iría también con ellos y con Anthony. Pero este le dijo terminantemente que no se iba a llevar a su hijo de la casa y que si se lo llevaba las consecuencias serían terribles. Teresa se vio obligada a irse sin Anthony con los padres de Bart y pensaba que si se llevaba a Anthony, pues que Bart les mataría a ambos. Teresa luchó por la custodia de su hijo y el estado de Texas se la concedió. Bart contrató entonces a una serie de detectives privados para que vigilaran a Teresa. Bart ya estaba en ese momento viviendo en Baton Rouge, en Luisiana. Bart se aprovechó de esto para hacer una denuncia a su mujer con las pruebas que había obtenido de los detectives privados, aludiendo de que su mujer estaba loca y que dejaba al hijo sin supervisión y que estaba haciendo una clara negligencia. El juzgado de Baton Rouge, sin comprobar para nada lo que había pasado en el estado de Texas, le concedió entonces la custodia de Anthony a Bart, ya os digo, sin comprobar absolutamente nada. Básicamente, Bart se aprovechó de la ley para secuestrar a su hijo cuando tenía tan solo 5 años. Bart se lo llevó a Baton Rouge y Teresa estuvo durante años buscando a su hijo y pegando carteles de búsqueda en todos los sitios. Daros cuenta que el perseguir legalmente es un proceso súper caro y Teresa ya no se lo podía permitir, con lo cual lo único que podía hacer era pegar carteles. Bart convenció a Anthony que su madre era drogadicta y que había muerto, bueno, que primero la había abandonado y que después había muerto. Fue entonces cuando empezó a hacer un control excesivo hacia Anthony. No le quiso escolarizar, llevarle al médico nunca, y todo esto posiblemente lo hizo para ocultar el niño a su madre. De hecho, supuestamente el pequeño Anthony estudiaba en casa, pero apenas sabía sumar, leer, multiplicar, y quedaros con este dato porque será muy importante para después. Bart entonces conocía a Susan, que ella tenía un hijo previo de un anterior matrimonio, Peyton. Se cayeron muy bien y se casaron y empezaron a vivir juntos en la casa de Bart de Baton Rouge. Como os imaginaréis, la personalidad abusiva y controladora de Bart no había cambiado. Instaló cámaras por toda la casa, unas cuantas fuera, pero también instaló cámaras dentro en las zonas comunes. Esto porque quería tener controlada a la familia. Quería, por ejemplo, puso una cámara en la entrada del coche para saber cuándo llegaba su mujer, cuándo se iba, pero cuando llegaba su mujer, por ejemplo, de hacer la compra, para saber cuántas bolsas sacaba del coche. O sea, un nivel de obsesión por el control impresionante. Cuando Anthony fue un poco mayor, le consiguió un trabajo en un invernadero, pero no podía dejarle al libre albedrío. Así que Bart instaló una aplicación de GPS en el móvil de Anthony para saber constantemente dónde estaba su hijo. Anthony era un chico muy tranquilo y bastante reservado. Una de las cosas que sorprendió a sus compañeros de trabajo es que Anthony, por ejemplo, no conocía nombres de ningún famoso, como puede ser Tom Cruise, Tom Hanks, Ryan Gosling. No conocía nombres de nadie famoso y no sabía, por ejemplo, tampoco lo que era chocar las manos, o sea, chocar estos 5, ¿sabes? No lo sabía. Y tampoco sabía el nombre de la madre. Era como si hubiese vivido en un aislamiento total durante años. A medida que pasaba el tiempo, la violencia de Bart hacia Susan fue en aumento, hasta tal punto que su hijo Peyton llamó asustado a su padre para que le fuera a buscar. Un tiempo después, Susan también huyó de casa y denunció a Bart. Susan también quiso llevarse a Anthony, pero Bart la amenazó con matarla, así que tuvo que dejar al niño para no ponerle en más peligro. Una vez que Susan abandonó a Bart, el comportamiento de este empeoró muchísimo. Perdió su trabajo y bebía más de 24 cervezas diarias, y estaba más controlador y violento que nunca. Fue entonces cuando a la noche del 3 de junio de 2019 pasaron los hechos que os he relatado al principio del caso. La policía se llevó a Anthony detenido a comisaría. Le sorprendió mucho lo tranquilo que relataba los hechos ocurridos, pero no solo eso. No sabía a ciencia cierta, por ejemplo, su fecha de nacimiento ni su dirección.
Anthony fue acusado de homicidio imprudente, pero después cambiaron los cargos a homicidio en segundo grado. El homicidio en segundo grado en Estados Unidos supone la pena de cadena perpetua. Si os acordáis de los compañeros de trabajo del invernadero de Anthony, estos pensaban, cuando vieron todas las noticias de que Anthony había matado a su padre, estaba en toda la prensa, pensaron que había algo más, ya que mientras trabajaba en el invernadero, por ejemplo, Bart llamó porque vio que su hijo no se había movido en más de 30 minutos y él simplemente estaba pues fertilizando unas plantas. Pero si os acordáis, Bart le había instalado una aplicación de GPS en el móvil. Además, Anthony era un chico muy callado, reservado, y cuando le preguntaban, por ejemplo, por su cumpleaños, no sabía exactamente cuándo era y tampoco sabía nada acerca de su madre, aparte de todo lo anterior que os he dicho, que por ejemplo no conocía el nombre de ningún famoso. Así que la supervisora del invernadero empezó a indagar. Lo primero que hizo fue revisar la solicitud de empleo y vio que no había sido Anthony quien la había rellenado, sino Bart. También vio que Anthony había estudiado en Kaplan Prep. ¿Os acordáis que os había dicho que os acordarais de que Anthony no sabía exactamente sumar y esas cosas? Pues es que la supervisora lo que hizo fue buscó Kaplan Prep, que supuestamente era para estudiar en casa. Ya sabéis que en Estados Unidos pues se permite estudiar en casa y te tienes que matricular a unas escuelas especiales para que tú estudies en casa. Y ella buscó Kaplan Prep en Google y vio que no era una escuela, sino un sitio de compra de materiales escolares. Las alarmas evidentemente le saltaron. No podía creer que Anthony hubiese matado a su padre porque sí. Y lo que había descubierto no era normal. Así que contactó con la amiga de un amigo suyo que se dedicaba a investigar misterios familiares y descubrió los antecedentes penales de Bart y también descubrió que Teresa era la madre de Anthony y que llevaba años buscándole, ya que, como os he dicho antes, había sido secuestrado y llevaba más de 11 años intentando encontrarle. Todos estos datos ayudaron significativamente a la defensa de Anthony, que finalmente llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de homicidio imprudente y que quedase en libertad condicional. Este caso es un claro caso, aunque digamos que se declaró culpable por homicidio imprudente. Mi punto de vista, ¿vale? No soy jurista, simplemente estudio casos y criminología, ¿vale? Pero mi punto de vista es que fue defensa propia. No sé si conocéis, por ejemplo, en el caso de una mujer maltratada, cuando llega a matar a su marido, en Estados Unidos estoy hablando, cuando lleva muchísimo tiempo siendo maltratada y llega un momento en que le mata, es como una especie de defensa propia. O sea, aunque en ese momento su vida no corriese peligro, todos los hechos a lo largo de los años cuentan para esa, digamos, que sea inocente porque ha sido defensa propia. Yo creo que es este caso. O sea, Anthony fue maltratado en el tiempo, pero es que ya no solo Anthony, primero Teresa, luego Anthony, luego Susan. O sea, estaban siendo maltratados tanto física como psicológicamente, pero sobre todo en el caso de Anthony. O sea, estaba maltratado sobre todo psicológicamente. Daros cuenta que Anthony estaba como una especie de prisión. Era un chico que era muy reservado. Bart no lo dejaba tener amigos, no lo dejaba salir fuera, solo lo dejaba ir al trabajo, que además lo había conseguido él. Le tenía una aplicación GPS, no le dejaba aprender, por ejemplo, a leer, a escribir, a multiplicar, a dividir. O sea, quería que supiese lo justito para que Anthony, digamos, que no tuviese estudios y fuese como más controlable. O sea, Bart está claro que era una mala persona. Anthony llegó un momento en que no pudo más y acabó con la vida de su padre. Y a ver, una de las cosas, digamos, buenas que han traído este caso es que Anthony se ha podido reencontrar con su madre y ahora pues se pueden conocer y recuperar el tiempo perdido. Evidentemente la madre se ha perdido toda la infancia de Anthony, pero bueno, si hubiesen seguido en esta situación controladora que también iba a explotar en algún momento, quizá Bart en algún momento mataba a Anthony.
pues Anthony pues no hubiese conocido nunca a su madre. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que realmente fue un homicidio justificado, que fue un homicidio imprudente, que fue defensa propia? Decidme abajo en comentarios qué es lo que pensáis. Y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo al canal. Recordar que tenéis para dar más apoyo al canal, ¿vale? Aunque no es necesario, pero yo os informo que tenéis la opción de miembros en YouTube, tenéis una de 1 euro, que es simplemente que para dar apoyo, ¿vale? Y tenéis otra de 4,99 para ver estos casos de forma anticipada, y que también tenéis la opción de apoyo para fans en iVoox para escuchar también estos casos de forma anticipada. Por favor, no hace falta que me paguéis, no hace falta que os hagáis miembro ni nada, pero por favor, lo que sí, suscribiros, activar la campanita, darle un fuerte like y dejarme un comentario, que de verdad me encanta leeros y siempre intento contestar a todos los comentarios. Y sin más, me despido hasta el próximo caso. ¡Chao!